Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud, igualmente sus respectivas familias. Bien, el día de hoy vamos nosotros a tratar en geografía climas del Perú. Así, está bien escrito, climas del Perú, porque el Perú tiene una gran diversidad de climas, ¿correcto? Vamos a tratar algunas nociones básicas. Además vamos a ver un cuadro de clasificación de climas, ¿no? Utilizado por INRENA. También vamos a ver fenómenos asociados a climas, ¿no? Como por ejemplo vamos a ver temas como, la caída de huaicos, ¿no? El desborde de los ríos, también momentos como, digamos, las heladas, ¿no? Y después finalmente terminaremos con los fenómenos del niño y la niña. Jóvenes, entonces miren, voy a hacer algo diferente a lo que he hecho las veces anteriores, ¿sí? Hay veces me toma muy poco tiempo para explicarles las preguntas que vienen, ¿no? Que vienen al final. Así que primero vamos a comenzar por las preguntas. ¿Qué les parece? ¿No? Es una forma también es una forma de estudiar, ¿no? A partir de las preguntas, entonces, puedo hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio número 1, ¿ya? En este ejercicio dice, al iniciar el día, ¿qué quiere decir? Que es por la mañana, ¿no es cierto? Juan, ¿qué es lo que percibe? Ajá, está percibiendo una baja de temperatura. Quiere decir, ¿no? Digamos, se acerca al frío, ¿no? Porque dice, hay baja temperatura en la mañana, en el día, ¿no? Al iniciar el día, o sea, en la mañana. Acá incluso lo dice, la mañana. Dice, por lo tanto, ¿qué hace? Pues uno cuando la temperatura le está diciendo que está bajo, ¿qué hace? Lo que mucha gente en otros países estila hacer, es decir, comienza, ¿no? A pensar qué ropa se va a poner. Porque si está notando una temperatura baja, entonces se quiere proteger ¿de qué? Del frío. Entonces escogerá las chompas, de repente saca el paraguas, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene que ir a trabajar, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros cuando hemos querido ir al colegio, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa al mediodía? Ya no es la mañana, ¿no? El mediodía es la mitad del día, o sea que más o menos a las 12, ¿qué está observando? Un intenso brillo solar, lo que nosotros llamamos un bonito solcito, ¿no? Mira cómo está el solcito. En este momento no sé dónde están ustedes, pero yo estoy junto a una ventana, estoy a 1 kilómetro nada más del mar, y yo estoy viendo un brillo solar bonito, ¿no? Ya, ustedes también lo notan seguro. Entonces después, dice, entonces, ¿qué dice Juan cuando ve el brillo solar al mediodía? Dice, el clima está loco. ¿A cuántos de nosotros también, ¿no? Nos ha dado por expresar así, este clima está loco? Otras veces decimos, bueno, los que pronostican ¿no? Digamos, cómo se va a encontrar el clima no saben nada, ¿no? Es decir, hacemos una serie de críticas, ¿no? Bueno, ante esta situación, la pregunta es, ¿no? Lo que ha dicho Juan, este clima está loco, ¿no? ¿Es correcto? ¿Es correcto verdaderamente? El clima se volvió loco. No. ¿Qué crees que pasó? Porque el clima no ha cambiado, el tiempo ha cambiado. Perfecto, muy bien, muy bien. Has sabido tú distinguir que hay una diferencia entre hablar del tiempo atmosférico que hablar del clima atmosférico. ¿Sí? Son dos términos que son distintos. ¿Se relacionan ambos? Sí, ambos se relacionan, pero hay que hablar con propiedad, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta va a ser la D. Es decir, no. Juan no debe decir esta expresión, el clima no se volvió loco, ¿no? No se ha vuelto loco el clima. Miren, él estaba apreciando el clima, ¿no? Sin embargo, cuando Juan percibió quiere decir que lo sintió con sus sentidos,
¿no? Sintió baja temperatura. No necesariamente hay que tener un termómetro, ¿no? Para darse cuenta de que es una mañanita un poco cálida, ¿no es cierto? Percibe, no, en este caso no es cálida, sino es baja la temperatura, o sea, una mañanita un poquito fría, ¿no? Y a mediodía un brillo solar. ¿Por qué tan rápido cambió esa temperatura, no? Entonces, de lo que está hablando aquí Juan no es, cuando dice el clima está loco, lo hace mal. En lugar de haber dicho el clima está loco, debió haber dicho el tiempo atmosférico está cambiando. El tiempo atmosférico cambia de hora a hora, ¿sí? No cambia, digamos, todo, ¿no? Digamos, cuando hablamos del clima, por ejemplo, el clima, ¿no? Cálido que tiene el verano en la ciudad de Lima. ¿Desde cuándo va a durar? Desde que se inicia, ¿no? el verano, que será el 21-22 de diciembre, ¿no? Y terminará, pues, ¿no? Cuando empiece el otoño. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos días del verano va a ver similar temperatura, ¿no? En cada día. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí sería, está equivocado, pues, Juan, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición climática, cuando nos hablan del clima, eso se determina por un, ¿no? Periodo largo de tiempo. Es decir, tienen que haber habido estos científicos, ¿no? Físicos, que están observando permanentemente los elementos, es decir, los gases que hay en la atmósfera, ¿no? Entonces, ellos nos van a decir, ¿no? Cuando ya yo les diga que estamos en un lugar donde el clima es templado, ¿qué quiere decir? Que un año el clima es templado en Jauja, al siguiente año el clima también es templado en Jauja, en las mismas fechas. Pasan 10 años y el clima sigue templado en Jauja, ¿sí? No varía así nomás, no varía, ¿ya? Hay otros elementos que lo van a hacer variar un poquito, pero no en este caso, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí va a ser la letra D. No se trata de clima, él está hablando más bien del tiempo atmosférico debido a que la temperatura está cambiando de hora en hora. Siguiente pregunta. La condición para que cambie entre años, ¿verdad? Sí, efectivamente, ese científico físico al menos tiene que haber estado observando todos los elementos del clima por lo menos 30 años. Una vez que ya llegó a los 30 años y tiene un montón de datos, saca promedio de todo. Y al sacar promedio de todo, se va a sintetizar y nos va a decir, en este lugar, ¿no? Que comprende la región tal, de tal latitud a tal latitud, de tal longitud a tal longitud, ¿no? Suele haber de tal fecha a tal fecha, ¿no? Un clima tal. Ahí nos va a decir qué clima hay ahí y no va a variar de año en año. En todo caso, su variación es mínima, 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 porque sabemos que ahora nos está afectando el cambio climático. Entonces, de hecho, el tipo de clima que hay en cada lugar está variando. No nos damos cuenta porque esa variación es de poquito en poquito, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a la segunda pregunta. Nos dice, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, o sea, la ONER, estableció 8 tipos de climas. 8, miren, hay 8 tipos de clima, ¿no? Que influyen desde nuestras áreas marítimas hasta nuestros límites orientales. ¿Qué quiere decir? Que va desde el mar, ¿no? Esa variación climática hasta cuando nos dirigimos a la región de la selva, ¿no? En relación a lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a las características, ahí lo subrayo, porque siempre al final nos están pidiendo algo, ¿no? Acá nos pide que nos fijemos en las características de los siguientes lugares, ¿no? Por ejemplo, un lugar es Tumbes, otro lugar es Arequipa, otro lugar es la ciudad de Puno, ¿no? Y otro lugar, el oriente peruano. ¿Ven? Ya, pero ¿qué cosa está pasando en cada uno de estos climas? Por ejemplo, acá nos dice, la región de Tumbes, debido a la influencia, ¿no? Cuando hay una influencia, nos están señalando un elemento que más que elemento le vamos a llamar factor. Por ejemplo, si ese factor produce algo en la naturaleza, quiere decir que el factor está influenciando en la región, ¿ya? Entonces aquí,
contracorriente ecuatorial sería el factor, ¿no?, que influye en la región Tumbes, ¿no? Eso es lo que nos está afirmando acá. La región Tumbes, debido a la influencia de la contracorriente ecuatorial, presenta copiosas, mucha lluvia invernal. ¿Será que en Tumbes, cuando llueve, porque Tumbes, miren ustedes, es un departamento, ¿no?, cuyo territorio está mayoritariamente en una región que llamamos, pues, la costa, ¿no? Y Lima también está en la costa. Sin embargo, nosotros sabemos que puede llover en Tumbes, pero no llueve en Lima. Aquí no llueve, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos está hablando además de las lluvias invernales, ¿no es cierto? De las lluvias invernales. O sea, si es por lluvias, sabemos que Lima, que igual que Tumbes está en costa, no va a llover en Lima, pero sí podría llover en Tumbes, ¿no? Bueno, entonces en este caso vamos a decirles a ustedes que no, ya no es de la contracorriente ecuatorial, ¿no? Recuerdan que la contracorriente ecuatorial, bueno, si esto es la línea ecuatorial y el Perú está aquí, la contracorriente viene del norte, viene así, viene por Colombia, viene por Ecuador, ¿no? Y ahora, en estos días de diciembre, la contracorriente tiene un poquito más de fuerza y llega frente a Tumbes y frente a Piura, va a llegar en el verano, ¿correcto? Bien, entonces sí, eso puede calentar las aguas y permitir un poco de lluvias en Tumbes, pero ¿saben cuál es el factor más importante que la contracorriente? Viene a ser las nubes. Aquí lo voy a dibujar a la izquierda, la cordillera de los Andes, especialmente la cordillera occidental, ¿no? Es muy alta. Y resulta que cuando llegan los vientos que vienen del Atlántico, pasan por Argentina, pasan por Bolivia y entran por el oriente al Perú. Pero en el Perú se encuentran con una barrera. Esa barrera es todo lo alto que viene a ser nuestra cordillera. Así que lo que más va a ocurrir es que las nubes que llegan ya no van a poderse elevar más. Así que se precipitan en la parte oriental. Pero si alguna vez en el mar del Atlántico ese anticiclón del Pacífico, del Atlántico Sur, toma un poquito más de fuerza, entonces va a hacer que estas nubes, con el viento, las suba todavía más y más. Así que el viento se encarga de empujar estas nubes donde la cordillera de los Andes sea más bajita. ¿Dónde es más bajita la cordillera de los Andes? Lo dijimos en una clase, no se olviden. ¿Dónde es más bajita la cordillera? La cordillera es más bajita cuando llega a los departamentos de Tumbes y al departamento de Piura. Así que por aquí sí podría pasar las nubes hacia este lado y entonces aquí se va a precipitar en Tumbes. ¿Correcto? Entonces, mayoritariamente, el origen de las lluvias que pueden caer en Tumbes o en Piura, se deberían más bien, ¿no?, como he señalado, a las nubes que vienen desde el oriente, ¿ya? Bien, ahora vamos al punto número 2. Pues entonces esto es falso, ¿no? La contracorriente ecuatorial puede influir, sí, pero principalmente lo hace, como hemos dicho, las nubes que vienen desde el oriente. En el punto 2, Arequipa está ubicada, ¿no?, a más de 2.300 metros, registra lluvias estacionales favorables para la actividad agraria, efectivamente, ¿no? Ustedes saben que en Arequipa se produce, que los ricos ajos, miren, sin ajos no sazonamos nuestra comida, las cebollas tan ricas y crujientes para, ¿no?, un escabeche, ¿no? De ahí llega, de Arequipa, ¿ya? Cuando dice lluvias estacionales, quiere decir que las lluvias que le llegan a Arequipa
vienen en una estación. ¿Cuál sería esa estación? Esa estación tiene que ser en la estación ¿del qué? Del verano. En general y en teoría, en todo el mundo, cuando hace más calor es cuando más lluvias van a haber. Y eso es una lógica, ¿no? Es decir, hay más temperatura, se eleva la temperatura, las fuentes de agua comienzan a evaporar sus aguas, convirtiéndolas en humedad. Si la humedad se carga de más humedad, entonces va a producir lluvias, ¿no? Esto es correcto. Las lluvias estacionales, ¿no? Estas son las que llegan especialmente en el verano, ¿correcto? Para nuestro caso también, ¿no? Ahora que vamos a empezar, o estamos ya cerquísima, ¿no?, del inicio del solsticio de verano, entonces debe llover en las zonas altas de la cordillera de los Andes. Yo he leído la semana pasada la noticia, ¿no?, triste, que se está demorando las lluvias, ¿no? Se están demorando en la región andina. Nos han advertido de que posiblemente en Lima, ¿no?, pueda tener el agua restringida, ¿no? Es probable que tengamos en enero, febrero, restricciones del agua, ¿ya? Entonces hay que cuidarla, ¿sí? Entonces esto es verdad. La 2 sí es verdad. 3. La ciudad de Puno, ya me perdí con mi... la ciudad de Puno se caracteriza por registrar heladas meteorológicas durante los meses de ¿qué? Durante los primeros meses de cada año, ¿correcto? Los primeros meses. ¿Cuáles son los primeros meses? Enero, febrero, marzo. Es decir, verano. ¿Ustedes creen que se pueda producir en verano, aún así sea la ciudad de Puno, ¿no?, que se encuentra a altura? ¿Se puede producir heladas? No. Las heladas se van a producir especialmente en el invierno, cuando las temperaturas son muy bajas, ¿no? Y entonces el vapor de agua que está en la atmósfera se convierte en como una especie de escarchas, ¿no? Como si fuese, ustedes han comido, ¿no?, qué ricas son las raspadillas, ¿no? Es como así, como si fueran tajadas de hielo, ¿no? Y produce las heladas. Entonces esto de aquí es falso, debería ser en invierno. Y cuarto, en romano, las más altas temperaturas, acompañada de fuertes precipitaciones, se registran en el oriente peruano a lo largo de casi todo el año. Es cierto, ¿no? Las más altas temperaturas las vamos a tener en la región de la selva, ¿no? Selva alta y selva baja, es el oriente peruano. Y eso es casi todo el año. ¿Por qué será que casi todo el año hay lluvias allí en la región, ¿no?, amazónica? Bueno, se debe a que pasa lo siguiente. La selva tiene una exuberante vegetación. Y ustedes saben que la vegetación, ¿no es cierto?, las plantas, las hojas sobre todo, absorben, ¿no?, absorben la radiación solar, ¿correcto? Y también, así como absorben la radiación solar y pueden también elaborar su propio alimento, estas plantas también emiten al espacio, o sea, al aire, emiten dióxido de carbono, oxígeno que más bien absorben ellos el dióxido y nos dan el oxígeno, ¿no? Es así como funciona, ¿ya? Pero también dan al ambiente, le van a dar humedad, es decir, vapor de agua. Es como si las plantas sudaran, ¿no? Y al sudar están dándole a la atmósfera vapor de agua. Cuando la radiación solar es tomada por las aguas de nuestro océano, igualmente, ¿no?, se evaporan, ¿no? Esas aguas superficiales se van evaporando y van contribuyendo con un poco más de vapor de agua también, digamos, a la atmósfera, ¿sí? Entonces esta parte última es verdad, ¿no? De tal forma que nos quedamos entonces con la clave en la letra E. Ahora, como yo ya les estoy explicando estos casos, voy a pasar más ligerito la parte teórica, ¿sí? Pregunta número 3. A mediados de año, cuando me dicen a mediados de año, ¿qué meses son? Enero, ¿no? Febrero, marzo, ¿no? Dice, no solo los habitantes de la región andina presentan una serie de complicaciones, ¿no?, a su salud y las actividades económicas, ¿no?, que ellos también practican.
también dice los que se encuentran ubicados, ¿no?, en nuestra selva, ¿no?, parece que también lo sufren, ¿no? Con relación a esta última región, ¿cuál es la última región de la cual nos han hablado? Al comienzo nos hablaron de la región andina y luego terminaron hablando de la selva. Entonces, esto cuando lo lean tienen que ver, precisar, ¿a qué se están refiriendo aquí? ¿De qué me están preguntando? ¿De la región andina o de la selva? Dice, con relación a esta última región, o sea, la selva, ¿no es cierto? Identifique los enunciados correctos respecto a los desastres de origen climático, ¿no? ¿Cuáles serían los principales desastres? Bien, ¿qué dice acá? La interrupción. En uno dice la interrupción en el crecimiento de legumbres, cereales, ¿no?, por el inicio de las heladas. Bueno, ¿qué contestarían ustedes? ¿Esto es verdad o no es verdad? En la selva se siembran legumbres, se siembran cereales, allí hay heladas. Obviamente que esto es falso, esto no es. ¿Cómo heladas en la selva? Miren, lo que puede pasar en la selva es un fenómeno que se llama friaje. En el Caribe, en las islas del Caribe, no le llaman friaje, sino le llaman frente frío. Imagínense ustedes que tenemos una temperatura, digamos, en la mañana, ahorita en la mañana, 8:20, tenemos una temperatura, digamos, de, no sé, pues ahorita yo tengo acá un termómetro, estamos en 25 grados Celsius, ya, tenemos 25, ¿correcto? Pero vamos a ver que al correr el día, a las 12 del día, ya no tenemos 25, ya tenemos 32. 32 grados de temperatura, correcto. Pasan las horas y de repente ya a las 5 de la tarde ya no está en 32 y tampoco está en 25. Digamos que estamos en 18. Pese a que nosotros en Lima muchos días hemos estado en 18 grados de temperatura, resulta que al haber cambiado tanto, ¿no?, la temperatura desde la mañana al mediodía y desde el mediodía a las 5 de la tarde, y tuvo una caída de temperatura considerable, entonces con 18 grados comenzamos a temblar. Así es, lo que nosotros la pasamos muy bien con 18 grados, porque aquí no hay esas variaciones tan grandes, no sentimos 18 grados, estamos bien. Pero para alguien que en el mismo día empezó con 25, después, ¿no?, con 32 y después cayó a 18, imagínense, hagan la resta de 35 menos 18, para que vean ustedes que todo ese rango de diferencia de temperaturas hace que las personas comiencen a temblar. Aún cuando estás en la selva tiemblas, ¿correcto? Menos mal que ese frío va a durar unas cuantas horas nada más. Puede durar hasta un día, hasta 2 días, inclusive se ha durado alguna vez, pero después vuelve a su normalidad, ¿correcto? Entonces, el 1 no es. 2, el riesgo que padece la población ribereña a la inundación, ¿no? Nos está señalando, son casas, ¿no?, que se construyen muy cerca de la ribera del río, ¿no?, es decir, ahí donde el río termina y comienza la tierra, ¿no?, el suelo, ¿no? Entonces dice el riesgo que padece la población ribereña a la inundación en épocas de crecida de los ríos. En épocas de crecida. ¿A qué se llama épocas de crecida? Cuando aumenta el caudal de los ríos, ¿no? El caudal de los ríos en la selva, porque aquí nos están preguntando de la selva, el caudal de los ríos, nosotros hemos dicho que es de un régimen regular. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre el verano y el invierno. Parece como que el río tuviera la misma cantidad del caudal, ¿no? Entonces, así es el régimen, digamos, de los ríos, especialmente en la región de la selva. Entonces, en nuestro caso es correcto, ¿no? Las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas van a sobrepasar la capacidad, ¿no?, que tiene el suelo para poder absorber esas aguas, ¿no? Cuando ya el suelo ya no puede, ¿no?, absorber, tomar el agua que viene de los ríos porque ha aumentado su caudal, entonces podemos decir que se va a producir una inundación,
Está 2, entonces sería correcto, ¿no? Bien, vamos al punto 3. Dice, la falta de acondicionamiento de las viviendas, o sea, de sus viviendas. ¿Por qué se dice sus viviendas? Porque está hablando de la región selva, ¿no? Ante la intensificación de vientos debido, digamos, al friaje. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice, la falta de acondicionamiento de sus viviendas ante la intensificación de vientos debido al friaje. Entonces, es correcto. El friaje, ¿qué cosa es lo que va a hacer? El friaje afecta a la Amazonía, como ya les había explicado hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque el friaje es un cambio brusco, que va en descenso, ¿no? De la temperatura, ¿no? Y viene con vientos también intensos, ¿no? Muy fuertes. También es acompañado muchas veces también de precipitaciones, ¿no? Que hay veces pasan de ser precipitaciones moderadas y se convierten luego en precipitaciones de fuerte intensidad. Les cuento que yo he vivido un tiempo, digamos, en un lugar del Caribe, ya varios meses he vivido y yo he visto estos frentes fríos, ¿no? Y también, obviamente, la gente todos los días camina pues con ropa de verano, pero cuando entra un frente frío, entonces las personas suelen, ¿no? Ya sacar, no les digo abrigos de lana, pero sí sacan impermeables o cortavientos. Y bueno, la gente se mete a sus casas, no suele salir, ¿ya? Bien, entonces ahí vamos que es correcto. Y el cuarto es incorrecto, porque nos está diciendo que, ¿no? La intensidad de las precipitaciones sólidas, hay precipitaciones sólidas en la selva y hemos dicho que no. Ven ustedes, hay veces cuando comenzamos a leer el enunciado, en el camino nomás ya nos estamos dando cuenta que hay algo ahí que no calza, ¿no? Y hay veces que ya ni terminamos de leerlo, porque estamos muy, muy seguros que no va a haber, pues, ¿no? Una intensidad de precipitaciones, de lluvia sí, pero sólidas no. ¿Ven? Aquí estaba la trampita, aquí, ¿no? En conclusión, la respuesta correcta va a ser que solamente 2 y 3 en romanos es correcto, o sea, la clave D. Profesora, ¿qué son precipitaciones sólidas? Sólido sería, por ejemplo, semisólido sería que en la selva caiga nieve. O si me dicen sólidas, me están diciendo como que en la selva va a caer, ¿no? Granizo. ¿Saben lo que son los granizos? El granizo es como digamos, de forma sólida cae hielo. De forma sólida cae hielo. ¿Sí? Cuando esto en realidad, digamos, el granizo, ¿no? Cae en la región andina. Y la gente tiene que ir a un lugar que tenga techo. Porque imagínate que te caiga nada más, digamos, una bolita de hielo que tenga 2 o 3 centímetros de diámetro, como cae de grandes alturas, te puede hacer un daño también muy grande a la cabecita. Hay gente que muere por eso. Es como si te tiraran una piedra de cuántos kilómetros arriba. Entonces hay que tenerse cuidado, ¿no? De estar entonces en un momento donde hay este tipo de heladas, que es el momento en el cual se puede producir este granizo, ¿ya? Es como una lluvia así, como de adoquines, ¿no? Qué ricos son los adoquines, pero me gustan los de fruta, no estos que caen desde el cielo, ¿ya? Entonces la clave correcta es D. Y la última ya pregunta, sí, ¿Las precipitaciones sólidas es el granizo? ¿Cómo? Dime, repite. ¿Las precipitaciones sólidas es el granizo? Sí, granizo es cuando digamos ya tienes estos bloques de hielo, ¿no? Que son los que caen. Y obviamente esto va a ir acompañado, obviamente, de un periodo de heladas. Ahora vamos a ver algunas imágenes sobre las heladas, ¿ya? Miren que pueden caer en la cabeza de las personas, pero caen en el lomo de los animales. El granizo es como, digamos, estos golpes, ¿no? Y estos hielos que son notables, son sólidos, ¿no? Muy fuertes.
La granizada también. Bueno, hay varios nombres que le dan. Granizada también cuando son más finas, como es como una escarcha, ¿sí? Como una escarcha. Bien, y el ejercicio número 4 nos habla de los daños. Dice los daños económicos, sociales, también en la infraestructura, producidos por el fenómeno El Niño. Cada vez que se presentan son muy cuantiosos, efectivamente, ¿no? Por eso la necesidad de estar prevenidos, ¿no? De lo anterior, identifique los enunciados correctos relacionados a las consecuencias de esta anomalía climática y también oceánica, o sea, consecuencias que trae el fenómeno de El Niño, ¿correcto? A ver, entonces vamos a tener el aumento de las altas precipitaciones, ocasiona problemas de drenaje y también de salinización de las tierras agrícolas. Sí, sabemos que con, ¿no?, un fenómeno de El Niño comienza a llover donde no llovía. Es decir, va a comenzar a llover, por ejemplo, en Lambayeque, va en Ancash, va a llover en Ancash, en Lima, en Ica, va a comenzar a llover en el verano, ¿ya? Y eso que caiga entonces lluvia, ¿no? Donde no llovía antes, ¿qué va a suceder? ¿No? Vamos a tener problemas con el drenaje. ¿Por qué? Porque como los suelos de la costa son muy arcillosos, tienen mucho polvito, tienen mucho limo, ¿no? Polvito. Ese polvito puede ser de granito, ese polvito puede ser de materia orgánica, el suelo, ¿no? Entonces, ya el suelo de ese agua que cae de la lluvia se va concentrando. No sé si ustedes han visto, hay veces cuando los jardineros están regando un jardín, sacan la manguera y dejan la manguera ahí toda la mañana. ¿No han visto cómo empieza a flotar el agua encima del pasto? Y ese agua que queda encima del suelo, si ese agua está allí por varios días, entonces la materia, las sales minerales, mejor dicho, que están en el suelo, comienzan a elevarse y se van a poner, cuando una vez que se seque el agua, se va a quedar encima del pasto. Es por eso que el pasto se amarillenta. Uno cree que va a ser verdecito después, pero no. Si fue exagerada la cantidad de agua que le echaste, entonces las sales minerales que están en lo profundo del suelo se van a poner a flote en el agua. Y esas sales que quedan luego, cuando se seque el agua, con el sol, esas sales queman la planta, ¿no? Destruyen el pasto, ¿sí? Entonces, por aquí esto es cierto, ¿no? Segundo, también es cierto, miren lo que dice, la disminución de áreas de cultivo causados por las inundaciones y el anegamiento de las aguas, ¿no? Efectivamente, genera pérdida y disminución de los terrenos, ¿no?, donde hay actividad agrícola. Bueno, hay plantas entonces en la costa peruana que no necesitan demasiada agua, ¿no? Por ejemplo, puede ser el algodón. Imagínense que las precipitaciones no dejen de caer y ustedes saben que los copos de algodón son tan finos, ¿no?, que se echan a perder. Hay otros alimentos que sí pueden aguantar que los suelos estén inundados, ¿no? Por ejemplo, el arroz. El arroz necesita casi, ¿no?, permanentemente que esté cubierto del agua, ¿no? Entonces le va a ir bien a algunos alimentos y a otros no, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ponerlo como correcto, ¿no? El fenómeno del Niño puede causar pérdidas, ¿no? Bueno, luego tenemos el 3 en romano. También es correcto. Aquí nos dicen el colapso de los sistemas de agua potable y alcantarillado ubicados en la costa norte del Perú. Es cierto. Ya saben ustedes lo que viene a ser alcantarilla, ¿no? Vienen a ser estos canales que se tienen que construir a un costado de la vereda, de la pista, o también pueden estar ocultos debajo de las veredas, ¿ya? No siempre están expuestos, también puede ser que estén bajo la vereda. Pero el que está expuesto, ese alcantarillado que está expuesto, resulta que la lluvia es tanta, ¿no?, en tanta abundancia, que colma, llena el alcantarillado, y entonces el agua de la lluvia tiene que correr por las pistas. ¿Me entienden? Entonces, los elementos del sistema del agua potable y alcantarillado son vulnerables, por supuesto,
ante el hecho de que haya un exceso de agua que va a correr por ese espacio, ¿ya? Cuarto en Romanos, es incorrecto, acá dice la desaparición, ¿no?, de las lomas y los bosques secos, la desaparición de las lomas y los bosques secos en las regiones afectadas de la costa, ¿no? No, en las lomas y los bosques no van a desaparecer, ¿no? Igualmente en el invierno sabemos que como hay una alta humedad, entonces los suelos se van a impregnar de esa humedad y va a dar nacimiento a muchas plantas y a muchos animales, ¿no?, que van a estar allí, ¿correcto? Entonces, el hecho de que haya demasiada lluvia, al contrario, ¿no? Ahí en esos lugares donde es desértico se pueden formar lomas también, pero por lo general las lomas se forman en el invierno, ¿no? Así que no habría problema en este caso, ¿no? Entonces, no vamos a considerar, pues, no, que la desaparición de lomas, ¿no?, y bosques secos finalmente terminen por el hecho de la aparición del fenómeno del Niño. No es cierto esto, ¿ok? No, entonces nos quedamos con la clave en B. ¿Qué tal? ¿Lo han comprendido mejor? Me he dado un poquito más de tiempo, pero ya saben que eso va a implicar, y bueno, acá tienen las respuestas, y ahora sí, voy a tratar otras cosas, ¿sí? Pero ya en suma creo que tienen aquí un entrenamiento de cómo, ¿no?, cómo responder también las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a regresar a lo primero, porque las fotos, qué bonito que tenemos un PPT con fotos, porque si no sería muy difícil. En las presenciales tenemos que dibujar estas cosas en la pizarra, así que se nos va un poco del tiempo en el presencial. Pero claro, hay que dibujar. Bien, voy a ya, como esto se va a cerrar poco a poco, vamos a ver los elementos del clima, ¿ya? Miren, los elementos del clima son la insolación, la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica y los vientos. También hay otros, por ejemplo, la nubosidad, la presencia de nubes, la presencia de arcoíris, ¿no? También hay otros elementos, pero estos son los más importantes. Tenemos que saber de qué se trata. Por ejemplo, insolación viene a ser la cantidad de energía, ¿no?, que tiene, ¿no?, digamos, que viene de dónde. Obvio que la energía, ¿no?, nos viene del sol, ¿ya? Hay una energía que procede de la propia Tierra, pero en este caso estamos hablando de elementos del clima, entonces está allí en la atmósfera, ¿no? ¿Qué hay en la atmósfera? Está la radiación que llega sobre la Tierra, ¿correcto? Hay factores que impiden la insolación. Por ejemplo, una de las cosas que padecemos aquí en Lima y el Callao es la presencia de nubes estratos. Esas nubes estratos que nosotros tenemos, no sé si alguien está cerca de la ventana, entonces, como estoy cerca del mar, el cielo todavía por mi zona es de un color gris, pero bien clarito. No es blanco, no es azul, no es celeste, sino es un color gris, totalmente plano. No puedo darme cuenta dónde empieza y dónde termina esta nube. ¿Cómo se llama esta nube? Se llama nubes estratos. Debido a las nubes estratos que tenemos en la costa, la radiación solar llega a esa nube, estrato, y gran parte de esa radiación solar lo devuelve al espacio. Es como tener un espejo. Llega la radiación a la nube estrato y de inmediato es regresado al espacio. Un poquito de radiación va a caer, obviamente, sí, va a llegar a la Tierra un poquito, si no, no podríamos ver, ¿no? Entonces va a llegar un poquito. Pero aquí ya tenemos, por ejemplo, que unas nubes, como las nubes estratos, se convierten en un factor. ¿Por qué le llamamos factor? Porque va a modificar la cantidad de insolación que vamos a tener. ¿Con qué aparato vamos a medir esa insolación o radiación, cantidad, ¿no?, de energía que llega a la Tierra? Con el heliógrafo. Helio es un gas que posee mayoritariamente el Sol. El Sol tiene mucho helio, ¿sí?
Luego la temperatura. La temperatura viene a ser el grado de calor. Miren que en algunos libros dicen el grado de calor y de frío. No, es como nuestro termómetro, ¿no? Este termómetro, por ejemplo, este de aquí es un termómetro atmosférico, ¿no? El termómetro que nosotros usamos en casa para ver si tenemos fiebre se llama termómetro clínico, ¿correcto? Entonces, en el caso de, para medir la temperatura, tenemos entonces el termómetro atmosférico, ¿ya? ¿Dónde mide el grado de calor? Porque les hacía referencia al termómetro clínico, porque cuando queremos tomarnos la temperatura, ¿no? Ahí va a salir el grado de calor que está en nuestro cuerpo, no el frío, sino el calor. Y ya sabemos que no debemos pasar, ¿no? De 37, ¿no? Y medio, ¿no? Ya acercándonos al 38, entonces ya decimos, sí, hay un poquito de fiebre, un poquito. No hay que llegar más allá, ¿sí? Hay que evitarlo. Bien, pero la temperatura también tiene factores, así como la radiación tiene factores, ¿no? Que impiden que entre toda la energía. En el caso de la temperatura también tiene factores. Por ejemplo, ¿las estaciones hacen variar la temperatura? Sí, ¿no es cierto? Las estaciones. En verano, ¿no? Hay mayor temperatura y en el invierno menor temperatura, ¿no? O sea, las estaciones se refieren a un factor que hace que se modifique la temperatura, la estación, ¿correcto? ¿Qué más? El día y la noche también. De día se eleva la temperatura y de noche baja la temperatura, ¿no? ¿Cómo se llama el movimiento que produce las estaciones? ¿Se acuerdan? Movimiento de traslación. ¿Y qué es lo que produce el día y la noche? El movimiento de rotación. No se olviden. Otra cosa que hace que la temperatura se modifique es cuando el relieve tiene cordilleras, tiene puntos altos y tiene lugares bajos. ¿Dónde es mayor la temperatura? En el punto bajo, es decir, cerca de la orilla del mar, la temperatura aquí es mayor. Encima, ¿no?, de los glaciares, las partes altas de la cordillera, allí es menor la temperatura. ¿Cuál sería la razón? La razón es la siguiente: la culpa la tiene la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque la atmósfera, un tema que lo vamos a tratar la próxima semana, la estructura de la atmósfera es esta, ¿no? Vamos a tener varias capas. Pero en ese momento quiero decirles lo siguiente, ¿no? Entonces la Tierra está envuelta de gases, pero así como las rocas que forman las cordilleras son atraídas por la fuerza de la gravedad, también los gases son atraídos por la fuerza de la gravedad. Quiere decir que la mayor cantidad de gases, como son atraídos, ¿no?, por el centro de la Tierra, ley de la gravedad, la mayoría de los gases está aquí. Y al estar aquí, ¿qué hacen los gases? Absorben la radiación solar. Mientras más gases haya, entonces, en las regiones de costa, más calor se va a sentir. ¿Entienden? Más gases, mayor temperatura. Menos gases en la altura, menos gases. ¿Cómo me doy cuenta que hay menos gases? Cuando yo he ido a Pastoruri, cuando he ido a Ticlio, a mí me ha costado un poquito sentirme mal. Me ha dado soroche. ¿Y eso es por qué? Porque he querido respirar y el oxígeno que hay en las alturas es menor de lo que yo estoy acostumbrada, porque yo vivo casi a 8 metros sobre el nivel del mar. 8 o 10 metros, nada más. Y eso que de repente es menos, entre 8 y 5. Yo estoy casi a nivel del mar. Les cuento que estoy a 1 kilómetro, que es como estar a 10 cuadras del mar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es más, si estamos juntos, si estuviéramos en el salón físicamente, ni siquiera sentirían mi respiración, ni yo el de ustedes. En cambio, cuando uno va a la región andina y va en pisos más altos, uno tiene que hacer, el limeño tiene que hacer mucho esfuerzo por respirar.
¿no? Oxígeno. El oxígeno es el que necesitamos. Aquí abunda en la costa, pero es escaso en las regiones más altas. ¿Saben ustedes quiénes son los jugadores, los corredores, ¿no? Los maratonistas? Tienen pulmones más grandes de los que tenemos nosotros los que vivimos en la costa. ¿Por qué? Porque no hemos ejercitado, no hemos tenido necesidad de, ¿no?, quitarle a la atmósfera el oxígeno que necesitamos porque aquí abunda, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos varios factores que hacen que la temperatura entonces se modifique, ¿ya? Luego tenemos la humedad, ¿no? La humedad es el vapor de agua, y el vapor de agua es un elemento del clima, así como estamos viendo estos gases, ¿no? Se están viendo los gases, pero también dentro de esos gases hay humedad, hay vapor de agua, que está suspendido en el aire, está en suspenso, ¿ya? La humedad. ¿Sentimos la humedad? La sentimos porque nos ponemos la ropa y pese a que ya la hemos tendido, ¿no?, en el cordel ya se había secado, entonces si el ambiente que tenemos es muy húmedo, entonces nuestra ropa de algodón, especialmente no lo acrílico, sino lo natural como es el algodón, uno lo siente húmedo. La humedad se puede presentar en las paredes, ¿no? Cuando está muy cerrado nuestro ambiente de la casa, puede aparecer los hongos, ¿no? Los hongos viven en esos lugares muy húmedos, ¿sí? Entonces, la humedad está ahí en el aire. Se va a medir con el higrómetro. Justamente el instrumento que yo tengo aquí es semejante a esto. ¿Ya? Ustedes ven que allí hay dos círculos. Este de afuera es para medir la temperatura y el de adentro, más pequeño, el porcentaje de humedad. Se llama higrómetro. La humedad varía también. ¿Dónde hay más humedad? ¿Dónde creen que hay más humedad? ¿En los pisos bajos o en los pisos altos? En la costa, altos. En los pisos bajos. Porque hemos dicho, la humedad es gas. Y el gas es atraído por la tierra, entonces en la costa va a haber mayor cantidad de humedad, ¿sí? Pero no en las alturas. En las alturas hay sequedad, hay menor cantidad de humedad. ¿Ya? Tan seco es, no sé si alguno de ustedes ha viajado a la región andina, si te quedas ahí varios días, a mí me ha pasado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Primero, los labios, por ejemplo, es lo primero que siento. Se me rajan los labios, la piel del labio se me raja y hasta es sangrado. Es sangrado. ¿Por qué? Porque es tan seco el ambiente, hay tan poca humedad que la radiación solar está viniendo hacia mi rostro, a mis labios que es una piel muy sensible la de los labios, muy sensible. Entonces se cuartea y te sangra. Al instante que ir a comprarle a la farmacia, mantequilla de cacao. Es una barrita como de mantequilla, pero es hecho de cacao. Uno lo frota, claro, como si fuera un lápiz labial. Lo frota en los labios, solo es transparente, no se nota, y eso refresca y humedece los labios. Se cuartea mi piel. No solamente se negrea, ¿no? Se broncea mi piel. ¿Por qué? Porque no hay humedad que me proteja. La radiación solar me está quemando la piel. Por eso cuando ustedes van a la región andina, las personas tienen un color de piel un poquito más amarillento, como si estuvieran bronceados. Se arruga la piel. Cuando me dice la edad, esa persona aparenta una edad mayor. Sin embargo, tiene menor edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la humedad, obvio, ¿no? Uno puede estar aplaudiendo ahorita, ¡ay, qué rico! Entonces, qué bonito que en costa tenemos humedad. Tenemos humedad, pero ¿qué también tenemos? Problemas con la respiración, la bronquitis, el asma, las alergias. No me acuerdo ahorita cómo se llama cuando hay pulmones que se llenan de agua y eso es peligroso, muy peligroso. ¿Ya? Entonces ven ustedes, hay sequedad y hay humedad, ¿ok? Precipitaciones es la caída de las lluvias, ¿no? Pueden ser, si son líquidas, bueno, vamos a llamarle lluvia, ¿no? Si es sólido, le vamos a llamar granizo, o semisólido lo vamos a llamar nieve, ¿correcto? ¿Dónde habrá mayor precipitación y mayor humedad? Miren, acá yo les estoy haciendo el Océano Pacífico, ¿correcto? Aquí viene ya la costa. Pero esto es el mar.
una casa frente al mar en verano, ¡ay, qué rico que es! ¿Por qué? Porque es rico de vivir aquí cerca del mar. Porque estamos viendo que en el día el viento corre hacia la casa y en la noche de tierra corre hacia el mar. Se les llama brisas. Entonces, toda ciudad que esté cerca del mar se va a refrescar por esos aires, esa combinación de aires, ¿sí? Entonces es bonito y es rico vivir frente a un mar o a un lago. Pero si las casas están muy alejadas de fuentes de agua, vamos a suponer esta casa está entre las cordilleras, aquí, ¿sí? Miren que no está a muchos pisos altos, ¿ah? Esta casa de aquí en B va a sentir extremadamente frío en el invierno y extremadamente el calor en el verano. ¿Por qué? Porque las aguas, ¿no es cierto?, de alguna forma, cuando les llegue la radiación solar, van a evaporarse un poco. Y ese aire evaporado es refrescante en la noche, ¿no? Se refresca en la noche, debería hacer mucho frío, pero no. Los que viven en esta casita, el vapor calentito que ha conservado el océano, lo va a irradiar en la noche. En cambio, estos señores de acá que viven aquí en la casa B, no tienen fuentes de agua que puedan aclimatar eso. Ah, pero les digo una cosa. Esto mismo de B puede pasar en la selva. La misma situación de B puede pasar en la selva. Solo que la selva, ¿qué tiene? Bosques, tiene plantas. Las plantas, así como el océano, como los lagos, actúan de la misma manera que el mar. Entonces, check a este ambiente donde las temperaturas, ¿no?, son agradables. Y check también aquí, porque las plantas hacen lo mismo que están haciendo, digamos, las aguas del océano. Es decir, transmiten a esta población de acá frescor, ¿no? Ya no van a sentir tanto calor como uno cree, sino va a sentir un cierto frescor. ¿Ya? Los dos, entonces, son factores favorables, ¿no? Se le llama oceanidad y al otro es la selva, ¿no? Un bosque tropical. La presión atmosférica es el peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Yo les acabo de señalar, ¿no?, que en las alturas, digamos esto es 0 metros, entonces hay mayor cantidad de gases en las partes bajas, ¿sí? Pero en lo alto de las cordilleras, pues aquí es menor la cantidad de gases. Entonces, ¿con qué se mide el peso que ejerce una columna de aire? Se mide con el barómetro. Entonces vamos a darle un barómetro a un hombrecito aquí en la parte baja. Va a tener una columna como si fuera una probeta, ¿no? Y este también aquí va a tener un barómetro. Así que, ¿quién de los dos está soportando sobre su cabeza mayor cantidad de oxígenos y de otros gases? Vamos a ver este que está cerca, ¿no?, de la costa. Ya sabemos que mientras más alto, ya se va haciendo más enrarecido el aire. Entonces su barómetro mide todo esto. Todo este es el peso del aire que soporta esta persona. En cambio, el que está aquí en la cima de la cordillera, ya no puedo hacerle más puntitos arriba porque aquí termina la troposfera. Ahí termina. Entonces la columna de aire es este. Este tiene un puntito. ¿Este cuánto tiene? Muchos puntitos. ¿Dónde el aire pesa más? Aquí. En los pisos bajos, ¿no?, hay una mayor presión atmosférica. En los pisos altos, menor presión atmosférica.
Y por último tenemos los vientos. Los vientos son masas de aire que se van moviendo de forma horizontal. ¿Ya? Se mueven o sea, cuando nosotros decimos aire, tiene también mucho que ver con la presión atmosférica. Por eso es que nosotros señalamos que van de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Muy bien, entonces esto entonces son los elementos del clima. Antes, ¿qué cosa había? Perdón, un ratito, vamos a ver el antes. Igual tenía... Ya. Entonces, rapidísimo, ya hemos dicho, ¿no?, que el tiempo atmosférico es diferente a lo que viene a ser el clima. Cuando decimos tiempo, estamos hablando solamente del estado de la atmósfera en un momento determinado y en una localidad determinada también. Y se caracteriza porque allí hay mucha variabilidad de los elementos del clima, ¿no? Es decir, cambia de un momento a otro. No es que el clima o el tiempo se haya vuelto loco, no, sino que es así, esa es su característica principal. El tiempo nos sirve para que nosotros podamos conocer un pronóstico, que pro significa antes, ¿no? Es decir, digamos, hoy día podríamos estar leyendo el pronóstico de lo que va a hacer mañana el tiempo atmosférico, o pasando mañana, ¿no? Como ven ustedes en este cartel, donde está, a ver ya, en este cartel, en este de acá, dice pronóstico, ¿no? Semana Santa. ¿De qué días? Del 14 y 15 de abril del año 2022, es decir, de este año. Ustedes están viendo que Lima tiene un cielo, ¿no?, entre nublado y soleado, con 26 grados de temperatura, que va a llegar como máximo, y como mínimo esos días va a tener 15 grados, es decir, la temperatura mínima va a ser 15 grados y la máxima de esos días va a ser hasta 26, ¿no es cierto? Además es abril, ¿no? Y qué bonito, porque miran, ya pasó, digamos, el verano de enero, de febrero, de marzo, ¿no?, y abril, es decir, estamos a puertas de entrar al otoño. Por eso va de 26 grados hasta 15 grados, ¿no? Bien, si comparamos Lima, ahora vamos a compararlo con lo que está pasando, por ejemplo, en Piura. Tanto Lima como Piura son, ¿no?, tienen una parte que está frente al mar. Pero en Piura, miren cuál es en ese mismo día, ha habido, miren, cielo despejado, no tan despejado. Estamos viendo que hay brillo solar, pero hay una que otra nubecita, ¿no? ¿Y hasta cuánto llega la temperatura en Piura? La máxima a 32 grados Celsius y la mínima a 20 grados Celsius. Antes de pandemia, justo el año 2020, yo fui en febrero fui a las playas de Piura, ¿no? Me fui a Máncora, ya, y entonces en el día, una de esas tardes, en el día, en plena plaza de Piura, estábamos no en 32, estábamos casi en 36 grados Celsius. Miren, no podía yo respirar de tanto calor. Tuve que entrar a una megatienda que tenía aire acondicionado y me quedé allí dentro de la megatienda, por lo menos con mis hermanas me quedé casi como 3 a 4 horas. Incluido que nos metimos a ver una película sonsa, pero bueno, estábamos refrescados por el aire acondicionado. Afuera, no, era imposible para nosotros quedarnos fuera, ¿no?, por la intensa temperatura que había. Bien, entonces voy adelantándome un poquito más rapidito. El clima entonces es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos ya del clima, estamos hablando de un conjunto de condiciones ambientales, de temperatura, humedad, presión atmosférica, insolación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque lo que vamos a ver es un promedio. ¿Un promedio de qué? Del tiempo atmosférico. Todos esos 30 años que se ha estado midiendo el tiempo atmosférico, tenemos nosotros que obtener un promedio.
Y al obtener el promedio de cada uno de esos elementos, podríamos decir que vamos a mostrarles algo que se va a ir repitiendo año tras año. ¿Cómo se llama eso que se va a ir repitiendo? El clima. ¿Correcto? Lo mínimo que se tiene entonces que investigar va a ser de 30 años, ¿no? Para sacar un resultado. Ahora observen ustedes el mapa que tenemos a la derecha. Miren, ¿cuántos colores? A ver, cuenten los colores, a ver, ahí. ¿Cuántos colores hay? Porque cada color de esto nos está mostrando una zona donde hay un clima. Un clima de otro clima. No sé, acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el turquesa, 8 el amarillo, ¿no? En fin, hay violetas, ¿se dan cuenta? Hay rojo. Bien, es una gran variedad. ¿Eso es una bendición para nosotros o es una maldición que hemos recibido? Es una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque los climas influyen mucho en la presencia del agua, ya sea como lluvia, ya sea como vapor de agua, ¿no? Entonces, gracias al agua, ustedes saben que el agua es vida, ¿no? Entonces el agua es el elemento principal para la existencia de seres humanos, de plantas, de animales y de microorganismos, ¿correcto? Entonces el Perú tiene esa dicha. Aquí dicen, ¿no? Algunos yo los he escrito, los he leído, entonces ahí se dice que el Perú es un lugar donde hay de todo. Hay de todo, tanto habrá de todo en nuestro país en cuanto se refiere a recursos naturales, que ya los turistas que llegan, ¿no?, a Lima, porque después toman nuevamente el avión para irse al Cusco, pero los que llegan a Lima, una de las cosas que quieren ellos ir y ver son los mercados. Hay mercados cercanos al aeropuerto, como Minca, por ejemplo, es un gran mercado, que si ustedes cuando van a ese mercado Minca encuentran muchos extranjeros que están haciendo un recorrido, un tour por el mercado. Entonces ellos se quedan ahí mirando la cantidad de frutas que tenemos. Cuentan más de 30 frutas al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Todo es de acá? Sí, todo es de acá porque tenemos todos los climas, tenemos todas las regiones, tenemos todo, ¿no? Se quedan maravillados de que casi todas las frutas las tenemos todo el año. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante valorar esto, ¿sí? Y bueno, ya nuestros garabatos que ya hicimos, esta es la parte, esto de los garabatos es la parte más importante que yo les diría, vuélvanlo a leer, ¿ya? De sus separatas, los van a volver a leer. Entonces vamos a entrar ahora a los factores del clima, que ya también los hemos visto, ¿no? Que son aquellos, digamos, aquellas fuerzas, energías que entran a la Tierra y que van a modificar, ¿no?, los elementos que hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, la forma que tiene la Tierra, ¿no? Aquí está la forma, está acá en este dibujo, en este esquema. Hemos ya estudiado que existe, ¿no? Están los trópicos, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Justamente nos estamos acercando, ya estamos en diciembre, pero entre el 22 y el 23, los rayos solares van a caer de forma perpendicular aquí. ¿En dónde? En el trópico de Capricornio. ¿Qué país está ahí? Argentina, por ejemplo. ¿Dónde se va a sentir más calor? ¿En el Ecuador o en Capricornio? En Capricornio. En Argentina van a sentir más calor que la gente que vive en el Ecuador. ¿Por qué? Porque los rayos solares están cayendo aquí perpendicularmente. Por eso se llama solsticio de verano, ¿correcto? Y entonces las temperaturas van a subir, va a haber lluvias, ¿no? En ciertos lugares va a haber lluvias, ¿no? Va a haber bastante humedad también, lógicamente, ¿ya? La forma que tiene la Tierra. ¿Por qué? Porque la radiación cae perpendicular y a otros lados cae de forma oblicua. Incluso en este lugar, en el Polo Norte, todo va a ser de noche, por 6 meses de noche. ¿Por qué? Porque los rayos solares están pasando de forma tangencial, tangente. No, tangencial no sería, ¿no? ¿Cómo es? Oblicua, ¿no? Oblicua. ¿Se dan cuenta ya?
Movimiento de rotación de la Tierra. ¿Por qué? Al rotar la Tierra produce el día y la noche, ya lo hemos dicho. El movimiento de traslación, las estaciones. Por eso varía la temperatura, la humedad, todo eso, ¿sí? Inclinación del eje terrestre, ¿no? También hemos visto el eje terrestre acá, incluso en esta imagen, lo observan, el eje terrestre está inclinado. Y al estar inclinado, entonces la radiación, ¿no?, solar llega a la Tierra en diversos ángulos. Factores geográficos, la latitud. ¿Qué hemos dicho sobre la latitud? Bueno, no hemos dicho nada todavía, pero hemos nosotros ya trabajado antes sobre las áreas climáticas a nivel mundial. De trópico hasta el otro trópico es la zona tropical. El Perú está totalmente en una zona tropical, donde hay, ¿no?, temperaturas cálidas, hay lluvia tropical y hay bastante humedad. Desde el trópico hasta el círculo polar ártico o al círculo polar antártico es la zona templada. Y desde el círculo polar ártico hasta los polos, hasta el polo, todo este espacio de acá, se le va a llamar, ¿no?, área polar, ¿no? Esos son los tres climas a nivel mundial, ¿no? Si lo estamos sintetizando, no se olviden, tropical, templado y polar. Eso es según la latitud, ¿no? ¿Dónde hace más frío? Si me voy al polo. Es decir, a mayor latitud, 90 grados, hay más frío, ¿ya? Si me acerco a la línea ecuatorial, aumenta el calor, según la latitud, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo van haciendo en su cuadernito, ¿ah? ¿Ya? Latitud, ¿varía con qué hemos dicho? No, latitud, ¿no? A 90 grados ustedes van colocando, 90 grados aumenta, no, disminuye, ¿no? Vamos a hablar del calor. Del calor disminuye, ¿no? Disminuye el calor, porque hemos hablado que la temperatura se mide por el grado de calor. Eso a 90 grados. A 0 grados es el ecuador. Entonces aquí aumenta el calor. La altitud. A menor altitud, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la...? Bueno, todos lo hacemos con la temperatura. La altitud, a menor altitud es frío. A menor altitud es calor. A mayor altitud, 6.000 metros, a mayor altitud sería entonces frío. Y así ustedes pueden hacerlo con todos estos elementos, ¿ya? La continentalidad, ya lo dibujamos. Si hay una ciudad cercana al continente, el clima es temperado, ni extremadamente caluroso, ni extremadamente frío. ¿Por qué? En este caso, continentalidad, es como... No, este es el caso de B, ¿no? ¿Se acuerdan? El caso de B, la continentalidad. Es decir, si hay una ciudad entre tantas montañas, esta ciudad de acá siente extremadamente calor en el día y extremadamente frío en la noche. Hay una gran diferencia del calor entre el día y la noche. La oceanidad, ese era como el ejemplo A, ¿se acuerdan de la ciudad A? Está cerca del océano, entonces tenemos allí, o sea, si estás en A, tienes un clima agradable. ¿Por qué? Porque hay brisas. Si estás en B, estás muy alejado, ¿no es cierto?, de la oceanidad, se repite lo de la continentalidad. Extremadamente frío, extremadamente caluroso. Factores del clima en el Perú. En general tenemos estos factores, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo,
está bien que nos hayan puesto este globo terráqueo porque estamos ubicando la línea ecuatorial. El Perú, como ven, está en pleno, ¿no? En el hemisferio sur y en una zona tropical. Esta de aquí viene a ser el trópico de Capricornio. Capricornio. Y aquí está justamente Buenos Aires, por aquí. Y el caso que están viendo ustedes acá sería, hasta acá sería el trópico de Cáncer. Está en el hemisferio norte, Cáncer. Muy bien. Entonces, al Perú por su ubicación, ¿no es cierto?, que ya estamos viendo de que está en la zona tropical, entonces el clima que debía tener Perú sería cálido, húmedo y también lluvioso. Pero si solamente pensamos en la costa, entonces, como ustedes están viendo, ¿no?, puede ser cálido, húmedo, pero de lluvioso no tiene nada. De lluvioso no, porque salvo que llueva, ¿no?, en Tumbes, o un poquito llueva en Piura, pero después en verano no llueve, ¿ya? Esto es extraño, entonces, no, el hecho que aquí se haya puesto, esto es lo extraño, que el Perú, estando en esta zona tropical, resulta que en la mayor parte, ¿no?, de nuestra costa, en la mayor parte, no llueve. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A la presencia de la cordillera de los Andes, de la corriente peruana, de la corriente El Niño, del anticiclón del Pacífico Sur y del anticiclón también del Atlántico Sur. Y también tiene culpa en esto el ciclón ecuatorial. Factores del clima, vamos a hacerlo uno por uno. La influencia de la cordillera de los Andes es porque la cordillera de los Andes se presenta como una barrera, ¿no?, como un bloqueo. ¿Para quiénes? Para las masas de aire húmedo, ¿sí?, ecuatorial, para estas masas de aire húmedo, no la pueden pasar. Y si es que la pasan, ya hemos dicho que la van a pasar cuando estas nubes se dirijan un poco más al noroeste y por Piura o por Tumbes van a poder pasar hacia el lado occidental y formar las lluvias frente a Tumbes o frente también a Piura. A eso se debe, ¿correcto? Entonces aquí lo que hay que resaltar es que la cordillera es una barrera natural, no solamente para esas masas de aire, ¿no? Las masas de aire son empujadas por los vientos. El viento que hace esto se llama vientos alisios. Y eso así hace que se modifiquen pues las condiciones de temperatura, de humedad, según sean los pisos altitudinales. Pasemos ahora a ver la influencia de los vientos y también de las corrientes marinas. Tenemos dos anticiclones, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Ustedes dirán que, ¿cómo es el Atlántico? ¿Cómo puede influir en el Perú? Influye. ¿Correcto? Miren, aquí en el mapa tenemos nosotros la línea ecuatorial, el Ecuador. Tenemos aquí el anticiclón del Pacífico, porque es del Océano Pacífico, de la parte sur. Y aquí, en este otro a la derecha, tenemos el anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué es lo que primero ven ustedes si es semejante A con B? Perdón, el anticiclón del Pacífico con el anticiclón del Atlántico. ¿Qué cosa ven ustedes? ¿En qué cosas son iguales? Son iguales en el movimiento. ¿De dónde a dónde se mueven? Si ustedes lo están observando, ¿de dónde a dónde se mueve? A ver, ¿dónde está mi pulso? Ay, correcto, ya. Aquí miren, se mueve así. El sentido es anti-horario. Es decir, al revés de lo que funciona un reloj, ¿no? Así se mueve. Se va creando el anticiclón en las partes altas, por encima de los océanos, en el aire, pero que está por encima, muy alto, ¿no?, de los océanos. Ahí se va generando. Por eso se le llama anticiclón, porque da vueltas en el sentido antihorario.
¿correcto? Y entonces yo lo voy a exagerar. En una de esas está haciendo esto, miren, está haciendo eso, se amplía, y cuando se amplía, ¿hasta dónde llegan los vientos? Los vientos del anticiclón más las nubes, ¿no?, que está llevando, que son frías porque vienen desde el pecho del cielo, ¿no? Entonces, estas descienden hacia el mar, empujan a las nubes, al vapor de agua hasta la superficie de los mares y los lanzan a toda esta costa peruana, toda la costa. ¿Dónde es que se acerca más el anticiclón? En los meses del invierno. Por eso es que toda esa humedad pues va creando allí, ¿no?, digamos, espacios donde se van a formar, por ejemplo, lomas, ¿no? Bien, y en el caso del anticiclón del Atlántico Sur también voy a exagerar aquí, a ver, ¿dónde estoy ya? Ajá, voy a exagerar este movimiento. Está en el Atlántico Sur, va con más fuerzas y de repente, ¿por dónde entra? Entra por Argentina y por Uruguay. Luego entra a Bolivia. Y luego entra al Perú. Por Puno, por Cusco, por Madre de Dios. ¿Correcto? El anticiclón del Atlántico Sur. Va empujando las nubes, pero como encuentra la barrera que es la cordillera de los Andes, se precipita en el lado oriental. Si acaso toma fuerza y entra por aquí, entonces va a hacer que llueva, ¿dónde? Frente a Tumbes y frente a Piura. ¿Correcto? ¿Qué vientos son los que los están empujando? No se olviden, son los vientos alisios. ¿Qué hace el anticiclón? El anticiclón lo que nos está haciendo es tomando todo el vapor de agua, ¿no?, la humedad, el vapor de agua, que está muy arriba, muy en el cielo, lo trae hacia el océano. Y una vez que lo lleva al océano, lo expande. Como esto está haciendo círculos, se expanden y es así que entran al continente. ¿Ok? El ciclón ecuatorial se trata, si las anteriores eran, ¿no?, aires fríos, muy húmedos, entonces, en este caso, el ciclón es una masa de aire cálido. Acuérdense que los vientos anticiclónicos, ¿qué hacen? Descienden hacia el mar y de acá se esparcen. ¿Se dan cuenta? Acá descienden. En el ciclón no. En el ciclón lo que pasa es lo siguiente. Encima de los mares tropicales está habiendo aguas muy cálidas. Y esas aguas cálidas están formando acá también, ¿no?, mucho vapor de agua. Entonces el ciclón se inicia aquí. Y el sentido que le van a dar es horario. Se crea aquí y se va ¿a dónde? Se va arriba. Y entonces cuando pasa por tierra, levanta una casa y se la lleva, pues, ¿no? El viento se la lleva. Sabe Dios dónde la va a tirar la casa. Toma una vaca, un toro, se lleva. Los ciclones son así, ¿ya? La diferencia con el anticiclón descienden, ¿no?, digamos, el vapor de agua y el aire. En cambio, en el ciclón no. Se levanta a partir de los lugares donde hay mares cálidos. ¿Dónde hay mares cálidos? Aquí, miren, toda esta parte es el mar del Caribe, por este lado también, ¿no? Entonces, parte del ciclón ecuatorial entra a la selva peruana. Si estamos por aquí, entra hacia el Pacífico Norte y al Pacífico Sur. Las corrientes marinas, lo estudiamos la semana pasada, así que eso está muy fresco, ¿no? Hemos visto la corriente peruana y hemos visto también la contracorriente ecuatorial. La corriente peruana es de aguas frías, mientras que la corriente ecuatorial viene con el Niño, ¿no?, y genera lluvias también, ¿no? Genera lluvias en la costa norte. Climas del Perú, según Köppen, son muchos. ¿Cuáles son? El clima cálido muy seco, que va para Piura, ¿no?, desde Tumbes hasta Piura, y solamente hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una zona seca con bajas precipitaciones, ¿no?
solamente 200 milímetros al año. Las temperaturas solamente promedio es de 24. Ya les conté que en algún momento, parece que fue en febrero, en Piura era 32, 36 grados de temperatura, ¿ya? ¿Qué características tiene entonces este clima, no? Hay una vegetación de ambiente seco. Observen ustedes aquí el desierto de Sechura, ¿no? Y esto de acá, ¿no? Son los algarrobos, una planta que crece en lugares secos. Hay un intenso brillo solar y hay lluvias de verano. Luego tenemos el clima semicálido muy seco. El anterior entonces había llegado solamente hasta Piura. Bueno, este clima semicálido muy seco comienza, digamos, a donde termina Piura y se va a dirigir hasta Tacna, siempre hasta 1000 metros solamente, no, metros sobre el nivel del mar. En este caso, la anterior era seca, pues esta zona más bien es húmeda, con bajas precipitaciones, ¿no? Apenas, ¿no? Al año tenemos 150 milímetros. Y la temperatura promedio, aquí entra, si es de Piura hasta Tacna, entra Lima, ¿no? Lo promedio es 18 grados Celsius. Si hay lluvias, no las vamos a llamar lluvias, sino le vamos a decir lloviznas. Es esta chispa fastidiosa del invierno, que quienes tenemos los anteojos nos fastidia mucho, porque esta llovizna no viene como la lluvia, es decir, desde el cielo a nuestras cabezas, ¿no? No, esta llovizna la encontramos en el camino. Tú vas caminando y la llovizna y los anteojos se van empañando, tienes que bajar, muchos tenemos, digamos, la cabeza agachada, los que llevamos anteojos especialmente, ¿no? Estas lloviznas son de invierno. Característica, hay mucha humedad, como la del cielo que están viendo acá, ¿no? Miren ustedes, ese es el bypass, pero casi no se puede ver el fondo porque la niebla, ¿no? Es mucha, digamos, niebla del invierno, ¿no? Es un ambiente desértico porque estamos en la costa, no hay lluvias, lo que predomina es un color, ¿no? Gris, un color de la tierra, ¿no? Solamente veremos el verdor en las lomas, como en este lugar. En invierno se forman las lomas, ahora ya que empezamos el verano se está empezando a secar. Va a haber un momento en que ya no vamos a tener muchas plantas ahí. Pero el próximo año, nuevamente en tiempos de invierno, tendremos gran variedad, ¿no? De lomas. Ahora miren, ya solamente en la región andina, ¿cuántos climas hay acá? De 1000 a 3000, clima templado subhúmedo. De 3000 a 4000, clima frío. De 4000 a 5000, clima frígido, que es más frío que el clima frío, ¿no? Y luego ya de 5000 a 6746, clima gélido, quiere decir el suelo es de hielo. O sea, en la sierra, en la región andina, tenemos hasta 4 tipos de climas. Imagínense la variedad de alimentos, de animales que vamos a tener en cada piso. El clima templado, por ejemplo, subhúmedo, va hasta 3000 metros, pero va a tener 2 miradas, ¿ya? A la vertiente occidental y la vertiente oriental. En la occidental es un poquito más alta porque llega hasta 3000 y en la vertiente oriental llega hasta 2000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, estamos observando esta foto de la vertiente occidental, donde la temperatura promedio va a ser de 20 grados Celsius. Todavía vemos un suelo un poco seco, ¿no? Un poco seco. Hay lluvias que pueden caer en el verano, pero son pocas, como ustedes se están dando cuenta, 500 milímetros al año. En el caso de la parte oriental, ya la temperatura aumenta a 25 grados Celsius, el clima es húmedo y al mismo tiempo es nuboso, como el cielo que ustedes están observando aquí, ¿no? Las lluvias son un poco más intensas. La anterior era solo 500 milímetros y ahora encontramos 1200 milímetros al año. Es también la influencia, ¿no?, de los vientos del oriente. El clima frío, de 3000 a 4000, ya comenzaremos a ver, ¿no?, a animales que se han adaptado
a zonas que son, ¿no?, bastante frías, ¿no?, como por ejemplo los camélidos andinos, ¿no? Vamos a ver mesetas. Ustedes saben que en las partes de las mesetas, como lo que está detrás de este camélido andino, tenemos el ichu, ¿no? Y gracias a este animal que se ha adaptado por la lana, ¿no?, que lo cubre, ¿no? Entonces hay muchas mesetas mesoandinas. La temperatura es de 12 grados Celsius, es un aire ya seco, con 12 grados es seco, precipitaciones de verano y con una media anual de 700 milímetros en cuanto a las precipitaciones. Estas, ya saben, son en verano. Bueno, aquí luego tenemos un esquema. Pasando los 3500 ya se puede identificar la presencia de las heladas, ¿no?, porque la temperatura va, digamos, en descenso. Pasemos a esta de aquí, que es el clima frígido, va de 4000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. Ya hablamos de la alta montaña, donde aún más, ¿no?, digamos, la sequedad que tiene el aire hace más daño, ¿no? Por eso ahí hay que ir con anteojos, hay que ir con abrigos, ¿no? Miren que la temperatura desciende a 6 grados Celsius, pero entre el día y la noche va a haber una gran variación térmica, ¿no? Gran variación térmica. En general les voy a decir que cuando los limeños vamos hacia la región andina, a estas partes altas, como no conocemos las costumbres y no conocemos el comportamiento del tiempo atmosférico, solemos, ¿no?, digamos, en nuestra inteligencia dice, solcito bien bonito, cielo bien despejadito. No, yo me quedo en polo. Entonces se quedan con su camiseta y con su polo y se sacan la chompa, se la sacan, ¿no? Y luego cuando van, digamos, bordeando una montaña, ya tienen sombra, entonces sienten frío, ya se ponen la casaca. Más allá, 10 metros más allá, el solcito, se vuelven a sacar la casaca. Están en ese plan de meter y sacar la casaca, ¿no? Entonces la gente del lugar no hace eso. Van abrigados y no se quitan el abrigo aun cuando estén el solcito, ¿no? No se lo hace. Se enferma pues así la gente porque está cambiando permanentemente la temperatura de su cuerpo. Entonces ahí es donde el cuerpo rechaza eso, ¿no? Bien, entonces este lugar va a caer precipitaciones, ¿no?, sobre todo entre octubre a marzo, en forma de nieve, o puede ser también en forma de granizo o de lluvia. Esta es una zona también de tempestades eléctricas, y va acompañada también de heladas. No sé si han visto ustedes algunas tempestades, yo la he pasado muchas veces, les voy a decir, sé lo que es una tempestad eléctrica. No lo he vivido aquí, lo he vivido en otras partes, ¿ya? Pero miren, una tempestad, imagínense, la lluvia no deja de caer, una lluvia torrencial, no deja de caer por horas y horas, parece que el cielo se está viniendo abajo, convertido en agua. Pero además, paralelo a eso, tú estás viendo por todos lados que caen rayos, tú los ves. Ese es el rayo. Luego lo que es el relámpago, es como si se encendieran todas las luces. Son las 11 de la noche y se encienden todas las luces del cielo. Y luego el ruido de los que son los truenos, ¿no? Es un movimiento, una agitación de los gases tremendo, ¿no? Pareciera como que es el fin de la Tierra como planeta. Bueno, y eso se vive en este lugar, ¿no?, de 4000 a 5000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, también tenemos en las mesetas ya más altas, tenemos este tipo de animalitos como son las ovejas, ¿no? Cuando hay heladas se mueren, sobre todo las crías de estos animales. El clima gélido ya es lo más alto que nosotros tenemos. Ahí tenemos una foto muy bonita, linda, de nuestros nevados, ¿no? Son las altas cumbres, la temperatura ahí ya baja, ¿no?, a menos 0 grados Celsius, y las precipitaciones que aquí normalmente caen son sólidas, ¿no? Es decir, estamos hablando de la nieve o estamos hablando de la formación del granizo, ¿no? Gran cantidad aquí de sequedad y de insolación. Ven ustedes aquí, están bajo el solcito, pero qué bien estas personas cuyo deporte es subir, ¿no?, a estas partes altas,
están muy bien abrigadas. Ven ustedes que ellos no se han desabrigado. Generalmente eso lo hacen los europeos. Los peruanos, los turistas peruanos, somos los que cometemos esa costumbre de ponernos la casaca y sacárnosla, ¿no? Bien. Es clima semicálido muy húmedo, va de 1000 metros a 400 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que ya estamos en la parte oriental. Esto sería parte de lo que sería la selva alta. Aquí hay una temperatura menor a 22 grados Celsius, ¿no? Vamos a encontrar valles. Acuérdense que esto ya hemos hablado sobre cómo es el relieve de la selva alta, ¿no? Las precipitaciones son de 2000, miren, ya acá creció mucho, demasiado, comparado con la parte occidental, ¿no? 2000 milímetros al año. Y en otras ocasiones o en otros lugares, como en el Cusco, llegó en algún momento a ser de 5000 milímetros al año. Bueno, es una de las zonas más lluviosas de todo el Perú. Ya sabemos que estamos hablando de la selva alta, es decir, del flanco oriental de la cordillera de los Andes. El flanco, si esta es la cordillera, hacia la derecha es el flanco oriental. El flanco oriental. Y hacia la izquierda es el flanco occidental. No se olviden, ¿ya? Seguimos. Clima cálido húmedo lo vamos a notar en lo que va a ser en la selva baja. ¿Y de dónde a dónde vamos a hacer esta diferencia? Desde los 12 grados de latitud sur, que es más o menos aquí. Ya supongan que eso viene a ser 12 grados de latitud sur, ¿no? Latitud sur. Ya, entonces aquí, en esta parte norte, vamos a encontrar el clima llamado ecuatorial. Aquí la temperatura promedio es de 25 grados Celsius, ¿no? Eso es en enero, pero puede llegar, ¿no?, a 33, o sea, desde 25 grados de temperatura hasta 33. En el caso de la sabana tropical, la temperatura media es menor, va de 24 grados Celsius y la máxima sí puede llegar también a 33. ¿Cuál es la? Entonces hay una diferencia un poquitín nomás, ¿no?, de temperatura. Las precipitaciones son mayores aquí. ¿Ya? Aquí la cantidad de lluvias es mayor que aquí. Aquí es menor la cantidad de lluvias. Es por eso que aquí es donde se va a levantar un clima de sabana tropical. Y ustedes están notando acá las palmeras. La sabana de palmeras, la única ecorregión que tenemos, ¿no?, digamos, donde las palmeras crecen de manera natural. ¿Por qué? Porque no hay demasiada lluvia. ¿Correcto? Bueno, esto es entonces con la sabana tropical. Madre de Dios y también, ¿no?, la parte de la selva de Puno. Fenómenos de origen climático, tenemos las heladas, que viene a ser el descenso brusco, ¿no?, de la temperatura atmosférica a nivel del suelo. ¿Y cuál sería su origen, no? Bueno, en realidad es una combinación de varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, alteraciones en cuanto a los vientos, la altitud en la cual se produce y el relieve que también está comprometido, ¿no? Estas heladas las vamos a distinguir sobre todo cuando el cielo está despejado, ¿no? A ver, observen ustedes aquí dos tipos de heladas, las heladas blancas y las heladas negras. Entonces la foto misma nos está diciendo, observen ustedes, en la superficie de estos cultivos, ustedes ven ese color blanco, ¿no? De ahí que se llama esto helada blanca. Se produce cuando la temperatura, ¿no es cierto?, que está más cercana al suelo, es de menos de 0 grados Celsius, ¿no? Pero lo importante que tiene es que el aire todavía tiene una suficiente cantidad de humedad. Y eso hace que, como ven aquí, las plantitas puedan, digamos, rescatarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay humedad. Pero imagínense ahora una helada negra. Una helada negra se produce cuando
cuando el aire tiene poca humedad. Esa es la gran diferencia. Como tiene poca humedad, no hay siquiera ese frescor, ¿no? Digamos, de la nieve. Entonces, ¿qué pasa? Es tanto el frío que se produce y es además seco que las plantas prácticamente se negrean, como si se hubieran quemado. Ustedes saben que el hielo quema también, ¿no? Entonces, quema las plantas y ya las plantas no pueden crecer más. No crecen más. Entonces lo que uno teme es eso, la helada negra. Todavía en la blanca podemos rescatar algo, ¿ya? La nevada ya habla de nieve, ¿no? Vienen a ser precipitaciones sólidas, ¿no? Que se forman como copos. Copos, ¿no? Son como bolitas. Y estas se producen cuando estamos ¿no? sobre los 3.500 metros del nivel del mar, ¿no? Bien, entonces ustedes ven que la nevada se registra con cielo cubierto. Miren, este es el cielo cubierto, es decir, prácticamente casi ni se ve. ¿Por qué? Porque está tupido de estos copos de nieve que van cayendo en la superficie y se van acumulando. Miren, incluso el techo de las casas también se vuelve vulnerable con el peso de la nieve que cae. Tenemos el friaje que ya habíamos comentado, ¿no? Se presenta en la Amazonía. ¿Tiene que ver con qué? Con las masas de aire frío que vienen ¿desde dónde? Dijimos desde la Antártida. Las temperaturas con el friaje disminuyen, hay veces 22 grados Celsius, otras veces son 11 grados Celsius. Yo he vivido también eso en una zona tropical. Entonces, la temperatura descendió tanto que todos teníamos maletas donde teníamos short. Sobre todo, bueno, les hablo de hace años, bueno, tenían pantalones cortos los estudiantes y las estudiantes teníamos también pantalones cortos. Imagínense que tuvimos que sacar varios pantalones cortos, lo que se llaman short, y lo poníamos en la rodilla, lo poníamos en los pies, nos envolvíamos con los shorts, nos envolvíamos los pies porque había tanto frío terrible cuando la temperatura había sido, pues, ¿no? Alta, altísima, y de repente cae varios grados, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué lugares del Perú son afectados por esto? La selva de Madre de Dios, las selvas de Puno, esto solamente es en selvas, ¿ah? De las selvas de Ucayali, Loreto, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y también del departamento de San Martín. Inundaciones. Generalmente estas van a ocurrir, ¿no? Cuando haya pues un exceso de lluvias, ¿no? Entonces el suelo ya no resiste más la absorción de estas aguas y lo que hace es desbordarse de los ríos, ¿no? Sale del cauce principal e inunda los terrenos donde hay casas, como en la foto que ustedes están viendo, ¿correcto? Bien, eso hace que se pierdan, ¿no? Muchas casas, terrenos donde se han cultivado, etcétera, etcétera. Lo contrario a lo que es una inundación sería la sequía, porque la sequía se presenta cuando un verano no llueve. Imagínense que en un verano no llueva. Si no llueve, ya no llueve hasta el próximo año. Ahora se están tardando las lluvias. Nos hace ver de que podría ser la sequía, ¿no? Esperemos que llueva, ¿ya? Entonces, la sequía, ¿no? Nos trae eso. ¿Cuál sería el origen? Temperaturas, por ejemplo, altas, ¿no? Que hacen que el suelo se seque, la falta también de humedad. Eso es cuando deforestamos, es decir, cuando acabamos con las plantas, entonces ya no hay humedad en el ambiente, tampoco en el suelo, ¿no? Este fenómeno provoca, pues, que el agua disponible sea insuficiente, ¿no? Para satisfacer las necesidades que tienen, pues, las personas, los animales, ¿no? Tenemos Huayco, que también lo conocemos mucho aquí en Lima, porque hay lugares de quebradas hacia la parte de Chosica, la parte de Huampaní, de Santa Eulalia, donde la gente ha construido casas como la que ven aquí. Son casas muy bonitas, de concreto, perfecto. ¿Pero en qué camino lo hiciste? En el camino de una quebrada. Así que cuando haya un poco más de lluvias en esta parte alta, esa lluvia va a correr por las quebradas y eso es algo natural. Lo que no es natural es que la gente pues haya hecho su casa justamente en el camino, ¿no? De las lluvias. Entonces esto trae pues destrucción, ¿no?
son frecuentes ¿dónde? En la cordillera occidental, en la ceja de selva, entre otros, ¿no? Y se sepultan también muchas casas. ¿Y cuántas víctimas han habido también? Personas, ¿no? Con respecto al niño, ¿no? Que se le conoce como el niño oscilación del sur, Enos o Enso. ¿De qué se trata? De una variación irregular y periódica que tienen los vientos, con una combinación también, ¿no? De la temperatura superficial del mar. Esto sucede sobre todo en la parte tropical, y ya hemos dicho nosotros que el Perú justamente está ubicado en esta parte tropical, ¿no? Ven ustedes aquí, en la costa occidental del Perú, las aguas son cálidas y comienza a haber entonces mayor evaporación y mayor cantidad de ¿qué? De lluvias. Estamos hablando de la parte norte del Perú, ¿no? Mientras tanto, las aguas cálidas se han retirado al continente asiático. Como ven ustedes, entonces aumenta, ¿no es cierto? El niño trae eso, está acompañado de, digamos, aguas cálidas, que ya no solamente van a estar en Tumbes y en Piura. Es probable que estas aguas cálidas, si es que los vientos alisios se debilitan, entonces la corriente, ¿no? Del fenómeno del Niño hace que las aguas cálidas también vayan frente a Chimbote, frente a Lima, Callao, frente a Ica. Entonces ya hablaremos de que empieza a llover en esta ruta. Se le llama la Niña cuando es al revés, ¿no? Es decir, frente a la costa occidental del Perú vamos a tener aguas más frías de lo normal, más frías, ¿correcto? ¿Dónde se van las aguas cálidas? Se van al continente asiático. Entonces ellos van a padecer ahora de, ¿no? De las grandes intensidades de lluvias que van a ir cayendo, mientras que nosotros con las aguas frías, ¿no es cierto?, también se van a ir afectando seguramente algunas especies de la fauna que tenemos en nuestro mar. Consecuencias del fenómeno del Niño, ya lo comentábamos respondiendo una de las preguntas, y con respecto a consecuencias del fenómeno de la Niña, las condiciones climáticas pues van a ser más frías y más secas, ¿no?, de lo normal. Y no solamente afecta al Perú, sino afecta también al mundo entero. Ahí ustedes tienen el impacto de la Niña, ¿no? Hacia América del Norte, se siente más frío de lo normal en un invierno, más cálido en la parte, digamos, templada, más cálido y seco. Para el caso nuestro es más frío y seco que lo normal, y para la parte norte de Brasil es más húmedo de lo normal. Miren todo lo que se complica. Bien, y bueno, ya hemos terminado con esto y vamos a cívica, ¿sí? Profesora, ¿puede poner ahí las claves? Ahora te las digo, ¿sí? Un momentito. Necesitamos entrar al siguiente. Las claves de geografía son las siguientes: 1, D de dado, 2, E de elefante, 3 es la clave D de dado y 4 es la clave B de bote. Bien, pasemos a educación cívica, aunque saben que una cosa, nuestra clase termina a las 9:50, o sea, tengo 7 minutos nada más. Miren, en educación cívica se va a tratar acerca de los conflictos, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos señala es lo siguiente, que los conflictos, digamos, si no son tratados a tiempo, es como una enfermedad. Si tú la enfermedad la detectas y no la tratas en su momento, entonces la enfermedad se puede agravar, ¿me entienden? Entonces, nosotros lo que aconsejamos es, cuando tengamos un problema,
tratar de darle la solución lo más rápidamente posible. Ahora, ¿nos conviene, digamos, demandar a la otra parte mediante un juicio? ¿O no? No conviene. Miren cómo son los juicios, ¿ah? Los juicios, la gente que ha entrado a juicios nos cuenta siempre lo mismo. Me costó tanto dinero porque tuve que pagar a un abogado. Ya, ahí tiene gasto. Me costó mucho tiempo, pasajes, porque este juicio ya tiene como 5 años y hasta ahora no me dan solución. 5 años de ir y venir al juzgado. Wow, se demora demasiado. Sí, entonces nosotros vivimos ahora mucho más agitados, tenemos muchas cosas que hacer, entonces no nos conviene llevar un problema que podría tener un arreglo, una solución, ¿sí? Sin la intervención de los jueces, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué mecanismos son esos, ¿ya? La negociación se da entre 2 partes nada más, fíjense ustedes, se da entre 2 partes. ¿Ya? No necesitamos a una tercera parte, que puede ser el juez, un policía, no necesitamos a nadie. Aquí solamente son 2 partes que se ponen de acuerdo en la diferencia que han tenido, se ponen de acuerdo, y ese apretón de manos quiere decir que las 2 partes han salido ganando. Pero atención, para ganar hay que ir con la mentalidad también de perder algo, porque si los 2 fueran con las ganas, yo te gano, yo te peleo, yo vas a ver cómo te hago al final, no, yo te voy a ganar. Si es que vamos con esa mentalidad, no vamos a ganar ninguna de las partes, ¿ya? Entonces lo que se quiere es pensar bien inteligentemente todo lo que te va a costar en dinero y en tiempo y en preocupaciones, meterte a un juicio donde hay un problema que puede tener solución, ¿de acuerdo? La mediación trabaja con un mediador y la conciliación trabaja también con una persona que le vamos a llamar conciliador. Entonces, tanto para la mediación como para la conciliación va a intervenir una tercera persona. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a seguir viendo lo siguiente. La negociación, ¿no? Ya hemos visto que todos tienen que exponer sus propios puntos de vista, escuchar a la otra parte y mantener un equilibrio luego ya en el acuerdo. En la mediación, vamos a buscar un mediador. Las 2 partes tenemos que buscar a alguien que sea, ¿qué? Imparcial. Ni loco que estuviéramos que, ¿no? Buscar a alguien que se parcialice con el otro. Aquí tiene que haber una persona que haga de mediador. Lo único que le pedimos a esta persona, como nos conoce a las 2 partes, que nos aconseje. Si nos hemos quitado el habla, si este de acá no le habla a este de acá, no le habla, entonces el mediador lo primero que tiene que buscar es que ambos dialoguen. Sin diálogo no hay entendimiento, nunca, no se puede, por eso lo que va a hacer el mediador es hablarnos pues de nuestra juventud, ¿no? Ellos cómo jugaban fútbol de chiquito, cómo se querían, cómo trabajaron, cómo eran buenas personas, cómo se conocían sus familias, ya sentimentalmente les va a hacer entender que es mejor dialogar. Entonces ya cuando se dialoga, ya estas partes mismas van a llegar a un acuerdo. Aquí, miren, el mediador no propone ninguna fórmula de solución, es decir, no le van a decir, oye, tú haz tal cosa y tú haz tal cosa, no. Él solamente está para buscar que ambos se amisten, en otras palabras, ¿correcto? Bien, hasta ahí lo hemos podido resolver entonces solitos. ¿Ya? Aquí en la conciliación también se resuelve entre las personas, se resuelve entre 2, ¿ya? Ahora, se tiene que buscar al conciliador, ¿por qué? Si yo voy, por ejemplo, porque mi vecino, ¿qué hizo? Pues mi vecino, digamos, había un jardín que era de los 2, pero mi vecino quitó el pasto y le echó cemento porque no le gusta a él el jardín, pero la propiedad era una propiedad común, ¿no? Esa parte del jardín era de los 2, solo que él tomó la iniciativa de ponerle todo cemento porque no le gusta el pasto. Muy bien, entonces yo puedo llevar ese problema ante un juez. El juez me va a decir, señora, pero usted póngase de acuerdo con él. Eso es tan sencillo de arreglar. Esto aquí no han matado a nadie, no han violado a nadie. Solamente es que se pongan de acuerdo de usted. O usted quiere aquí ingresarlo a través de mesa de parte al Poder Judicial. No se lo voy a aceptar. Usted primero intente la conciliación. Y es así como las partes buscan a un conciliador.
el conciliador, miren lo que ha hecho acá, miren, ¿dónde está mi puntito? No lo veo. Ya me fui totalmente. Ah, ya lo encontré. Miren, le ha presentado, el conciliador le ha presentado, sí plantea fórmulas de solución. Se los va a plantear la posición A o la posición B. Si las personas que están en ese conflicto coinciden y dicen que les conviene aplicar la fórmula B, entonces aplausos, porque han llegado a la conciliación. El conciliador va a hacerles firmar un acta a cada uno de ellos y lo va a guardar. Si al cabo, por ejemplo, de un año, digamos, esta persona ha cumplido con pagarle a esta persona mes a mes, ¿ya? Si ha cumplido, no hay problema. Pero vamos a suponer que al año, este de aquí deja de cumplir con el otro. Es decir, está incumpliendo el acta. Si eso sucede, si deja de cumplir lo que ya habían acordado con el conciliador, entonces esta persona B lleva el acta B ante el juez y le dice, cuando el juez le pregunte, ¿y usted ya concilió con esa persona? Le voy a decir que sí, yo concilié con él y aquí tiene el acta. Lo que pasa es que ahora ha pasado un año y ya no está cumpliendo. Ah, entonces el juez dirá, ahora sí, le voy a recibir su queja y esto va a pasar ya por la vía judicial. Entonces, hasta que no exista, digamos, esa demanda del juez, ¿no? A esto se le va a llamar conciliación extrajudicial, hasta cuando las dos personas estén cumpliendo lo que han pactado. Y eso es mejor, porque es un acuerdo extrajudicial. Cuando ya se queja uno del otro porque no cumplió el acta, entonces ya pasa a ser una demanda judicial. Ya no hay otra cosa que hacer. Bien, jóvenes, en cualquier momento me van a cortar. Ya ustedes van a leer que no todas las cosas, no todos los problemas se pueden conciliar. Asuntos de familia son materias conciliables, se pueden conciliar algunos asuntos, ¿no? Y hay otros asuntos que no. Ya, aquí están las materias conciliables, ustedes lo van a leer uno a uno. Bien, bien. Y a Karina, nos estamos viendo, chicos. Le hemos dado un poquito de tiempo a lo de geografía y por favor ustedes todo esto, miren tipos de violencia, estamos viviendo un momento de violencia, esperemos que todo se solucione, ¿no? Por el bien de todo nuestro país, ¿ya? Hay que tener fe y esperanza de que va a ser así. Capturen de pantalla las claves de la semana 7. Les prometo que la siguiente semana voy a comenzar, me hacen recordar ustedes, con hacer lo mismo que hicimos con geografía, con cívica, lo vamos a hacer la próxima.